Y mi tema de hoy es: ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué nos estamos perdiendo? Y para esto miraba un profeta menor, el primero de toda la lista que hay de los profetas menores, Oseas. En el capítulo 4, en el versículo 6, apenas un pequeño resumen de todo lo que significa y de todo lo que Dios quiere transmitir a través del profeta. Y si usted mira los subtítulos nada más de los 14 capítulos que este libro de Oseas tiene, es alarmante, es muy alarmante, eso es muy difícil. Y entonces podemos casi meternos en la historia argentina o la historia del mundo, donde hay una situación y una sola problemática: es que el hombre y la mujer de este tiempo se ha alejado o se ha apartado de Dios. Entonces siempre buscamos si alguien debería tener la culpa, y obviamente que consideramos que gran parte de eso es del señor Milei. Y los que tenemos algunos años podríamos contarles de que de atrás también unos cuantos nos han defraudado y seguimos en la misma historia, en la misma constante. Pero quiero hablar de vos y de mí y de nuestra buena o excelente relación con Dios y cómo nos va. Porque Dios habló a mi corazón para que en este año Iglesia de Dios pueda vivir un año en la plenitud de Cristo Jesús. Vivir en la plenitud de Cristo Jesús significa entender, y primeramente una de las primeras cosas que debo entender es que debo entrar en una amistad pero muy buena con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde muchas veces evaluamos, y lo hacemos a través de nuestra psiquis, de lo que creemos y consideramos que soy lo suficientemente inteligente. Y de hecho Dios te dio libre albedrío para que elijas, y aunque elijas mal, Él te respeta porque te ama. Pero aún así, cuando tomamos algunas decisiones que no son para nada interesantes, ni mucho menos inteligentes, y así todo, hay veces que más o menos la dibujamos y salimos adelante. En este tiempo, en el tiempo de Oseas, y especialmente en el capítulo 4, en el versículo 6, un resumen de lo que significó para este profeta tener que casarse con una mujer de la vida o con una prostituta. Dios pidió que él se casara con ella. Y uno dice: qué raro que Dios te pida algo así, che. Qué raro. Pero Dios va a usar diferentes maneras de poder expresar y enseñarnos a todos nosotros de una forma siempre práctica de que nuestra vida, hermanos, tiene una eternidad. No sé si se enteró. Tu vida es eterna. Ahora, puede ser eterna con Cristo Jesús o eterna en el infierno. Esa elección la tomamos consciente y en vida. No, ni más ni menos. Entonces, este es el tiempo de la iglesia, ¿no? Es el tiempo donde la iglesia está justo a punto de iniciar un mes, el tercer mes del año, y preguntarse hacia dónde voy o qué me estoy perdiendo. ¿De qué cosas no estoy apercibido? ¿Qué cosas no estoy viviendo como debería vivirlas? Pero Dios sí las estableció para que yo las entienda. La tengo aquí en la Escritura. Así que le pide que se case con esta muchacha, una muchacha con esta debilidad, simplemente para mostrarle a su amado pueblo, a su amada iglesia, cómo Él la ama. Y por más que la ame, ella se prostituye. Por más que Él haga todo lo que tiene planeado un buen padre para su hija de todas maneras toma decisiones descabelladas y hace lo que bien le dan ganas, sin considerar que sus equivocaciones o sus yerros no quedarán ahí, sino que seguirán a lo largo de la historia de la familia. Así que Oseas capítulo 4 dice: mi pueblo fue destruido porque, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó Biblia. Y aquí paro otra vez para preguntarte cuánto tiempo la palabra de Dios es significativa para tus decisiones en la vida.
¿Cuánto tiempo? No me lo diga. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y parece ser una cosa tan dura. Y nosotros entramos a juzgar a Dios y a decirle: Dios, vos no podés olvidarte de mis hijos. Yo me porto mal, pero de mis hijos vos tenés que ocuparte. Es raro, ¿no es cierto? Así que acá estamos como padres que no hacemos lo que debemos hacer, pero le vamos a decir a los abuelos, o sea, a nuestros papás, que se ocupen de nuestros hijos, que son sus nietos, y a ver si los pueden enderezar. Este pibe de 14 años que esta semana decidió salir a robar con su amigo de 17 y terminaron, bueno, no voy a poner qué pasó, usted ya lo sabe. El papá dijo: yo no quiero saber nada de mi hijo. Amigos, si vos como papá no te pones los pantalones y te parás firme para trabajar con tus hijos, ¿quién crees que lo va a hacer? Estamos pidiendo al presidente que haga cárceles, que haga lugares de máxima seguridad para pibes de 14 y 17 años. Esos chicos son culpa de nosotros. Esos chicos son nuestra responsabilidad y seguirán siéndolo aun cuando tengan 40 años. Así que hoy vengo a compartirles a corazón abierto un tema que nos compete, nos importa, o al menos debería importarnos a todos nosotros. Entonces nos preguntamos: ¿qué nos estamos perdiendo al no escuchar la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos afectan nuestras decisiones y el camino en que en definitiva estamos llevando o pretenderíamos llevar? Entonces la importancia de escuchar la voz de Dios no la podemos ignorar. No podemos decir: yo el domingo leo un ratito. No leo nada porque vengo, escucho un cachito y nada más. Pero palabra de Dios, guía para nuestras vidas. Es una dirección específica de parte de Dios para cada uno de nosotros y para saber cómo hacer y qué decidir sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, en la vida constantemente estamos enfrentando decisiones que impactan nuestro camino, pero también el camino, me refiero a lo de hoy, pero el destino eterno se decide. Nadie puede saber si mañana tendrá tiempo de enderezar su camino. Hoy es el día de salvación, dice la palabra así. Entonces, al ignorar la voz de Dios, nos sumergimos en una oscuridad espiritual y terminamos separándonos o alejándonos del camino de la verdad. Entonces, amigos, yo hoy quiero examinar y mirar algunos de estos peligros de no escuchar a Dios y las consecuencias que podemos llegar a tener en nuestras vidas. Entonces, este texto de Oseas ilustra casi dramáticamente, ¿no? Las consecuencias de vivir sin escuchar a Dios, sin que nosotros lo tomemos muy en serio. Entonces, primer punto es peligro de no escuchar a Dios. Y el salmista en el Salmo 81 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Esta es la cuestión. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor los habría sometido, y el tiempo de ellos sería siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Mire lo que dice: y con miel de la peña los saciaría. El salmista está diciendo que el no escuchar a Dios nos lleva y nos terminamos alejando del camino de la verdad. Esto es inevitable. Y esto, cuidado, porque aún si estás sirviendo al Señor, pero si a veces la Biblia es algo poco usado, podemos ser parte de la iglesia activamente, pero cuidado que la palabra
o la oración o tu comunión con Dios muchas veces si no es excelente, excelentemente buena. Entonces posiblemente algo podría infiltrarse y quiero compartirte entonces en esta mañana este sermón para cada uno de nosotros. Cuando ignoramos sus adversidades, esas cosas terribles, hermanos, por favor, cuidemos. La falta de discernimiento se debe justamente a eso, a mi poca comunión con Dios. Discernimiento es algo que Dios te lo da. Es el Espíritu Santo en nosotros diciendo, cuidado, no vayas por ahí, tened cuidado sobre estas cosas. Entonces, estar en contra de la voz de Dios termina exponiéndonos a que perdamos, ¿qué cosa? Protección y guía. Protección y guía. Voy a mencionar varias cosas que debería subrayar esta mañana para los que anotan. Cuidado con desviarnos de estas cosas. El profeta Isaías dice 59, versículo 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el versículo 2 cambia, porque el pero, siempre que aparece un pero, cambia absolutamente el eje y dice, vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Es como que el oído se inflama y no podemos oír. El apartarnos de Dios. Y no estoy hablando de hacer grandes barbaridades de pecados. No. Entonces, cuando ignoramos las advertencias divinas, terminamos en un camino de oscuridad. La falta de discernimiento muchas veces nos expone a decisiones que son absolutamente erróneas. Creemos que estamos bien, que hay cosas que sabrá Dios de estas cosas. Y más hablando de algunas cosas nuevas de este tiempo. Pero miren lo que dice Proverbios. Y dice de esta manera, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué más dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice más, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay veces que arrancamos medio chueco, pero escuchar la voz de Dios significa que Él enderezará el camino por el que tenemos que continuar o tenemos que seguir. ¿Qué les parece? Entonces, muchas veces estas cosas hacen difícil. La rebelión contra la voz de Dios termina alejándonos de toda protección de Dios. Y dice Isaías el profeta, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué lindo es lo que Dios nos anima a que nosotros nos acerquemos a Él y disfrutemos de esto hermosísimo. El distanciamiento de la voluntad divina conlleva varias consecuencias y quisiera mencionar simplemente algunas de esas. Y una de ellas es la falta de prosperidad y la falta de paz. Dos cosas menciono ahora. Prosperidad y falta de paz. ¿Por qué pierdo esto? Porque sinceramente Dios para mí está bien que esté ahí, pero lo voy a usar cuando lo necesito, nada más. Dios no es lo más importante en mi vida. Lo necesito cuando yo digo que lo necesito, pero no todo el tiempo. Entonces, eso de prosperidad y paz es una relación con Dios constante, no es otra cosa. Aquí no se trata de que me pase con la Biblia todo el día, ni de rodillas todo el día. No se habla de eso. Se habla de que Dios sea el centro constante de mi comunión con Él. Ahora, una de las cosas que también nos pasa, y esto también para que lo anote, la insatisfacción interna, de tal vez hay cosas que están alcanzadas o logradas o suplidas en nuestra vida, pero aquí adentro hay una insatisfacción. Y lo otro es angustia. Insatisfacción y angustia. Estos son cosechas de estar lejos de Dios.
que deliberadamente decidimos que Dios está en una parte, pero que no es tan importante. Pero luego tenemos esta gran idea de que nuestra vida viva plenitud con Dios, de que todo esté bien, y en realidad a veces es muy difícil. Hermanos, nos terminamos privando de su amor. Y algo más, puse gracia abundante. Gracia abundante. Gracia tiene que ver con regalo. Es un regalo abundante de parte de Dios. Hay muchas cosas que se compran con dinero, pero las cosas esenciales de la vida de un cristiano se compran con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es gracia de Dios, es un regalo que ni vos ni yo merecemos, ni por más que trabajemos duro lo alcanzamos. Pero con nuestra cercanía y nuestra buena relación con Dios hay gracia abundante en tu vida y no lo podés explicar. No hay manera que lo expliques. ¿Cómo es que te va tan bien? No lo sé. ¿Cómo cree que te lo diga? Dígaselo. Y aprendí que tener una hermosa relación con Dios me ha llevado a que nada en la vida se pierda, sino que todo en mí redunda en prosperidad y en bendición. Dígame si es acaso algo que no necesitamos todos los días. ¿Sí o no? Claro que sí. Jeremías capítulo 7 dice: mas estos les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que yo te mandé para que te vaya bien. Y el versículo 24 dice: y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Hacia dónde fueron? En el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Esto hoy no es para nosotros, o al menos no debería ser para nosotros. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. En aquel tiempo solo se escuchaba la voz de Dios a través de los profetas. No había tanta escritura, no había. Pero en este tiempo la Biblia la tenés donde la quieras, en el idioma que te gustaría. Entonces, amado, cuidado, porque la desobediencia hace que perdamos la plenitud de Dios en nuestra vida. Y luego andamos como, ¿cómo andás, hermano? Y acá andamos tirando. Ni tirando, porque no tiene nada ni para tirar. Así estamos. Pero siempre dibujamos con una sonrisa y querés que te cuente. No tengo tiempo para que me cuente. Así que ahí estamos, dando vueltas, tratando de que todo nos vaya bien, pero eludimos un montón de cosas. Juan 10:10, un texto que usted conocerá, dice que el ladrón vino y el Señor Jesús dice: mas yo he venido para que tengas vida. ¿Y qué más? Y vida en abundancia. Amigo, si usted no está viviendo la vida en abundancia es porque el diablo lo engañó, le mintió, le vendió algo que es parecido, pero que no es lo mismo. Y aunque tenga todo eso, muchas veces el corazón vacío, ahí hablamos. Lo tercero que quiero decirte: cuidado con las trampas del enemigo y los sufrimientos innecesarios. ¿Se entiende, verdad? Sufrimientos innecesarios, cosas que hacemos para sufrir, porque nadie te empuja, pero cosas que nosotros decidimos hacer para sufrir innecesariamente. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león. ¿Cómo? Ahí está, andando alrededor, buscando a quién devorar, al cual resistid. ¿Cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en la vida del pastor, los diáconos, los obreros y también en tu vida. Si estás llegando hoy por primera vez, te digo que todos pasamos exactamente lo mismo. Entonces, esta obra de desobediencia muchas veces de nosotros deliberadamente nos lleva a una opresión espiritual, pero no solamente una opresión espiritual, sino también una opresión emocional. Y ahí es donde nos dicen que estamos desequilibrados. Así que no falte al Congreso de las Mujeres. No falte, no deje de venir. Porque no es que estás loco, ni chiflado, ni chapita, ni nada por el estilo. Lo único que a veces te pasa es que tenés en poco a Dios y su palabra. Y su dirección divina dejó de ser algo importante para el hogar, para la familia. Y terminó siendo simplemente a una reducción de 2 horas, hora y media los domingos a la mañana, tal vez los jueves. Y eso no es vida, porque la vida plena se vive en comunión con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, esta mañana tome un traguito amargo. Esta mañana, si está tomando mate ahora, póngale azúcar. Pero Pablo, cuando habla a los efesios, le dice: no deis lugar al diablo. No le des lugar. No le des espacio. ¿Y dónde no tengo que darle espacio? Acá arriba. Acá arriba. La cabeza. Cuidado. La resistencia a la voz del Espíritu Santo nos lleva a un camino de ruina y desolación. Otra vez 2 palabras. Camino de ruina y de desolación. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios deja de ser importante en tu vida, en tu casa y en tu relación con tus hijos, si el Espíritu Santo deja de ser esa comunión íntima y preciosa, alguna otra cosa se pondrá en ese lugar. Y esa otra cosa es la que trae ruina. Y esa otra cosa es la que trae desolación. No sé más qué hacer. Voy a ir este domingo a la mañana a ver si Dios me habla. Tal vez te vayas hoy y digas: ni Dios me habló hoy. Pero así somos. Romanos capítulo 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, determinante para Pablo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué pasa cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo? Bueno, una de esas cosas es bastante simple. Nos apartamos del camino de Dios y terminamos extraviándonos en oscuridad. Pero ese pastor estaba sirviendo hasta la semana pasada. ¿Qué le pasó? Hay veces lo que vemos es lo último que quedó. Pero muchas veces nuestro corazón, nuestra mente, estuvo lejos de Dios hace un montón de tiempo. Y Dios hoy está llamando a la iglesia. Dios hoy está llamando a la iglesia. Somos una iglesia de alrededor de unas 500, 600 personas. Pero cuando les pedimos que nos ayuden en una hora feliz, cosa que voy a hacer al final, cuando te pedimos que te levantes y nos des una mano para trabajar con niños en un barrio, todos decimos que estamos ocupados o que ya lo hicimos en otra época, que ya no precisamos hacerlo. El servicio por el cual Dios en alguna área de tu vida, en algún momento de tu vida te pidió o te preparaste para eso y dejaste de hacerlo, posiblemente sea algo que Dios hoy ponga como una brasa caliente en el bolsillo de tu pantalón y tenés que resolverlo. Muchas veces dejar el servicio nos aleja y nos aparta de algo que Dios nos tenía conectado, diciéndonos: yo te llamé para esto. Y deliberadamente elegimos no ser parte de nada,
porque decimos que yo soy parte de los cultos y es más que suficiente, es todo lo que tendrán de mí. Muchas gracias te digo, que Dios te bendiga, pero que tu vida tenga paz y vida tiene que ver con una relación con Dios y un corazón que se rinde al servicio al Señor, que en la gran mayoría de las veces es servicio a la gente. La falta de sensibilidad espiritual nos deja sin guía en momentos críticos. Y críticos hablo del matrimonio, críticos hablo de la familia que cría hijos, críticos hablo cuando perdés el trabajo o cuando el trabajo que tenés es una insatisfacción no solamente emocional, sino también económica y no sabes qué hacer con eso. Crítico es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y muchas veces nuestro corazón duro y nuestra falta de humildad para preguntar o acercarnos a alguien y decirle, ¿me podés decir o me podés orientar con esto? Entonces nos encerramos, nos encapsulamos en nosotros mismos y tomamos decisiones que luego lamentaríamos. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? La pérdida de sensibilidad espiritual, la pérdida de conexión, la falta de pasar tiempo con Dios, a solas o en familia, nos deja sin guía en los momentos críticos de la vida. Pablo dice, si pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hermanos, cuidado con todo esto que nos lleva a una pérdida, la ausencia de paz y plenitud. Y voy cerrando con esto. Pablo dice, porque el reino de Dios es no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. No es otra cosa. A veces queremos vivir los cristianos algo que tenga que ver separado de Dios y no es posible. Y Pablo también dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué guardará nuestros pensamientos? Es cuando estamos relacionados con un Dios que es eterno. Entonces, cuidado con la resistencia que a veces ofrecemos al Espíritu Santo, hermanos, anhelando una satisfacción que nunca llegará. Anhelando. ¿Cómo vas? Mal, pero sé que pronto voy a estar bien. Y yo te digo, ojalá que hoy quieras estar bien. Ojalá que hoy desees estar bien. Que ahora ya sea el momento. Yo quiero estar bien. Yo quiero tener una plena comunión con el Espíritu de Dios. Yo quiero estar ahí. Quiero servirte, Señor, porque mi vida, ¿para qué otra cosa puede servir? Si no es servir a un Dios que es eterno, que murió en una cruz, en un calvario, dio su vida por vos y por mí. Y hoy puedo levantarme y decirle, Señor, no tengo forma de pagarte, no tengo manera de retribuir algo de lo mucho que hiciste por mí, por mi casa, por mi salud. No sé en dónde te afectó el Señor. Pero aquí estamos indecisos. No sabemos si ir para adelante o volvernos para atrás. Y justificamos de que años atrás algo hicimos o servimos mucho. Posiblemente dejaste tu vida, tu salud también ahí. Pero eso no es excusa para que no le sigas sirviendo y no le sigas dando todo. Hay un momento en el pueblo de Dios. Estaban en una gran celebración. Era el 7º día de la gran celebración. Lo compartí días atrás con ustedes. Y dice, Jesús llegó el último y gran día de la fiesta. Y dice que se puso en pie en medio de todos ellos y les dijo, si hay alguno de ustedes que tiene hambre y sed todavía, venga a mí. Yo tengo mucho para darles. Estaban viviendo una fiesta religiosa. Tal vez vos también vivas una idea religiosa de una relación con Dios, pero estás lejos. Seguís viviendo insatisfacción, un montón de controversias. Hay un montón de cosas que no las puedes explicar, que no las entendés. Si estarías cerca de Dios, Él te las explica en persona. Pero a veces nos ponemos duros y preguntamos, no solo al pastor, sino a los líderes, ¿qué pasa?
pasa? ¿Qué pasa? ¿Dios es el culpable acaso de tu insatisfacción y de tu vida sin sentido? Tal vez si te pondrías en marcha y le dije, sí, Señor, aquí estoy. Hoy es una mañana para venir a Cristo y decirle, acá estoy. La debilidad espiritual, y es mi último punto, y la falta de crecimiento. Cuidado con el estancamiento y la falta de crecimiento. Muchas veces pensamos y tenemos esta idea. Te lo quiero ejemplificar bien fácil. Imagínate que estás viajando en esta mañana en un Boeing 747. Estás en primera clase, asiento número 2. Una azafata prácticamente a tu disposición para todo lo que necesites. Pero el combustible se terminó. La idea que estás teniendo en este momento es decir, ojalá que el avión planee. Ojalá que el avión planee. Te voy a decir, no es un planeador. Es un Boeing 747. Es lo mismo que un adoquín cuadrado, que cuando deja de empujar, se cae. ¡Fiu! Listo. El estancamiento para un cristiano es: dejaste de crecer, dejaste de avanzar. Se te acabó el combustible. Lo único que estás mostrando es algunas cosas aprendidas, tratando de hacer ver exteriormente de que vos seguís conectado. Pero hace rato que estás muerto. Hace rato que se te terminó la nafta. Hace rato que se te terminó el aceite o el espíritu. Y falta, lo único que falta es la gran caída. Y es la que con la que nadie quiere lidiar ni sufrir. Donde nadie quiere acercarse después en vergüenza diciendo, me pasó esto. El escritor de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de asado. Yogur, un yogurcito. Actimel, pastor. Pero no querés un bife de cuadril. No, pastor, no tengo dientes. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento que es para los que han alcanzado madurez, es para los que tienen por el uso los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos dicen, yo podría, pero no me conviene. Porque aunque me gustara, y el pecado siempre tiene esa fachada linda, está bonito. Eso de, ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Tiramos la chancleta un día, no pasa nada, no pasa nada. Solo Dios y por su Espíritu nuestras vidas son transformadas. Último texto. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán o apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, ¿usted dice que YouTube, Facebook son doctrinas de demonios? No, hay algunas cosas buenas. Iglesia de Dios sube todas las semanas algo interesante o importante. Pero a veces me doy cuenta de que estoy en algunas reuniones donde gran parte de los que están reunidos son apóstatas.
Personas que alguna vez rindieron a Jesús su vida, que en algún momento de su existencia sirvieron aún al Señor, pero hoy su lenguaje es blasfemo. Ni hablar de sus actitudes y sus acciones son apestosas. Apóstata significa literalmente me volví en contra de mi fe cristiana. Tengo familia, tengo amigos, tengo un montón de gente a los cuales amo y con los que me reúno y bendigo sus vidas y oro por ellos. Pero hoy estamos acá. Hoy hemos podido explorar un poquito estas implicaciones o implicancias de ignorar la voz de Dios, que tiene consecuencias temporales y ni hablar de las eternas. El apartarnos de Dios y rechazar su presencia en nuestra vida, nos perdemos de grandes beneficios o bendiciones que Dios tiene. Dios no quiere un robotito, Dios no te quiere como un títere o una marioneta. Dios te ama como hijo. Y la decisión es tan personal, nadie puede tomarla por nosotros. Pero voy a decirte que ignorar la voz y los mandatos de Dios sinceramente se notan. Dígame sí o no. Se notan en tus acciones, se notan en tu clase de vida que llevas, se notan en tus conversaciones, se notan. Comprometámonos hoy no solo a escuchar, sino a actuar según la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces, que esta mañana tal vez sea no el mejor culto del año para vos, pero sí lo es para mí. Quiero decirte que te mantengas cerca de Dios, que no lo dejes esperar, que no lo dejes ahí hablando y que a vos no te importe. Que su glorioso Espíritu pueda guiarnos y este año 2025 sea un año de que todos decidamos vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús. Y vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús es algo que se nota. Aunque algunos decimos, no, se nota. Pero no vivirlo también se nota, porque andamos mendigando algo, un poco de algo, un poco de esto, un poquito de aquello. Pero si nos volvemos a Cristo, al Señor, y nuestra comunión con Dios es hermosa o sencillamente preciosa, voy a decirte que toda tu cara, tu rostro, tus acciones y todos tus poros podrán indicar que en vos hay algo especial. La gracia de Dios se ha posado sobre tu vida. La gracia de Dios te ha abrazado. La gracia de Dios es la que te sostiene cuando estás atravesando esas crisis que todos tenemos que vivir, porque no hay forma de madurar y de crecer si no es pasar por crisis. Pero si en esa crisis está Cristo el Señor conmigo y el Espíritu Santo de Dios impulsándome y dándome el valor que como humanos solemos no tenerlo, pero cuando dependemos de Él, entonces nuestra vida se volverá ligera, sencilla y salimos adelante.